Bienvenidos nuevamente al canal. El tema que nos toca tratar el día de hoy es uno que se dejó entrever un poquito en el video introductorio y es precisamente el del método científico. El método científico es un proceso sistematizado que nos permite alcanzar nuevos conocimientos. Para ello se utilizan algunas herramientas cognitivas, así como se sigue también una secuencia de pasos que le dan coherencia, correlación a los razonamientos y que permiten justamente ya sea corregir conocimientos existentes, así como generar nuevos conocimientos. Además, como características centrales tenemos la falsabilidad y la reproducibilidad y repetibilidad. La falsabilidad apunta a que el hecho de que a una teoría puedan presentársele hipótesis que la contradigan para justamente ponerla a prueba y de evidenciar si realmente se trata de algo certero o no. La repetibilidad, por otro lado, apunta al hecho de poder justamente reproducir nuevamente ese experimento y llegar a los mismos resultados, de tal manera de que confirmamos efectivamente que la teoría propuesta funciona. En lo que respecta a las herramientas cognitivas, tenemos por ejemplo al razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo es aquel que nos permite llegar a inferencias a través de premisas lógicas. Por ejemplo, si decimos todos los seres humanos caminan en dos piernas y Pepito es un ser humano, esas serían nuestras dos premisas, la conclusión sería que Pepito camina en dos piernas, dado que es un ser humano. El razonamiento inductivo, por otro lado, es aquel en el que las premisas respaldan el valor de la conclusión, pero no necesariamente la garantizan. El ejemplo más característico de razonamiento inductivo es el de los cisnes. Como todos los cisnes observados hasta el momento son blancos, por consecuencia se asume que todos los cisnes sí o sí son blancos. Bueno, pasado el tiempo se evidenció que había cisnes negros y eso evidentemente demostró que el razonamiento inductivo no necesariamente lleva a conclusiones verdaderas, pero sí en muchos casos demuestra ser de mucha utilidad. De igual forma, contamos con el razonamiento abductivo, el cual se basa en las premisas y en el conocimiento que se tiene del momento. Entonces lo que se busca es alcanzar a la conclusión que parezca ser la más apropiada para el caso. Lógicamente, en el futuro, cuando el conocimiento se amplía un poco más, se validará esta hipótesis o se desechará en función a lo que el nuevo descubrimiento revele. Otra de las herramientas importantes es la predicción, que justamente nos permite establecer modelos que puedan explicar situaciones futuras que todavía no han sido analizados en el momento concreto. Siempre moviéndonos dentro de ciertos parámetros, por supuesto. No hablamos de predicciones que vengan dadas por revelación divina, por ejemplo. Aclaradas algunas de las herramientas cognitivas con las cuales contamos, pasamos a la serie de pasos que dan origen al método científico. Podríamos establecer que se tratan de 6 pasos, aunque lógicamente esto podría variar de autor a autor que considere que debe reducirse a menos cantidad de pasos o ampliarlo y hacerlo demasiado extenso. El primer paso del método científico es la observación. La observación es la base de todo, es lo que ha dado inicio a diferentes teorías. El hecho de evidenciar algo en realidad y que cause admiración o cause duda en el observador precisamente. De manera posterior a la observación deviene la elaboración de hipótesis. Las hipótesis son conjeturas que explican esto que estamos observando. Por ejemplo, ejemplo clásico, el hecho de Isaac Newton viendo caer la manzana y diciendo, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué puede pasar? ¿De qué manera podría explicar este fenómeno por el cual los cuerpos caen? Ese sería el proceso principal de observación cuando la manzana cae. Y la hipótesis, decir, debe haber alguna fuerza que jala esto hacia abajo, precisamente, o que jala los cuerpos hacia abajo. Evidentemente, luego de la observación y la posterior formulación de la hipótesis, viene el hecho de la experimentación. Ahí es cuando justamente toca elaborar un experimento para poder verificar si nuestra hipótesis es correcta. En este caso concreto, podríamos decir que Newton agarra una serie de cuerpos y dice, los voy a dejar caer y vemos si todo precisamente cae. No hace demasiada falta este experimento. Cualquier persona que lleve algo de tiempo en la Tierra ya sabía que todo caía, ¿no? Pero síganme la corriente en ese sentido porque esto es lo que pasa en toda área de estudio de la ciencia. Siempre elaboramos una hipótesis que nos parece coherente y toca ponerla a prueba, sea en un laboratorio de química, de física o de cualquier otra rama de la ciencia que esté en estudio en este caso. Lógicamente, una vez realizados los experimentos, toca hacer análisis de los resultados obtenidos. En este caso, no habría que analizar demasiado. No creo que haya algún cuerpo que se haya ido para arriba, todo caía hacia la Tierra. Entonces, seguramente la conclusión fue bastante rápida de llegar, que es el paso posterior.
Y de manera, bueno, posterior viene la publicación también del conocimiento, ¿no? Justamente que, bueno, en la parte científica, en el ámbito científico, suele hacerse mediante papers, revistas de información científica, por lo menos en los términos actuales. Lógicamente que antes se manejarían sociedades científicas en las cuales se vertían los nuevos conocimientos y ahí se ponían a prueba y, bueno, siempre había un poco de choque en ese aspecto, más que nada cuando había cambios importantes de paradigma con teorías muy revolucionarias como fue en su momento la teoría de la evolución, por dar un ejemplo, digamos, muy sonante. Bueno, ya estuve hablándoles un buen rato de lo que es el método científico. Y la pregunta es, ¿pero entonces es perfecto? ¿Es la manera ideal para obtener conocimiento? De hecho, es la mejor que hemos encontrado hasta el momento, y eso creo que vale la pena mencionarlo. Por supuesto, tiene sus fallas, tiene sus limitaciones, como todo proceso de obtención de conocimiento tiene sus problemas. El método científico ha demostrado ser el que mayor resultados ha arrojado, favorables por supuesto, con muchísima prueba y error, con muchísimas correcciones, y eso es parte de la esencia misma del método, porque uno al publicar lo que cree que es un razonamiento correcto o nueva parte del conocimiento humano, aparece toda la comunidad científica a tratar de decir, pero esto no me convence a mí, esto no funciona así, hagamos este experimento, revisémoslo de esta manera, y lógicamente tiene que sobrevivir a todo ese escrutinio para ser considerado una ley o conocimiento como tal, que sea incorporado, ¿no? Que sea aceptado por la comunidad científica. No es nada fácil todo aquel proceso y es continuo, porque básicamente todo está en cuestionamiento constante. Nada es definitivo en la ciencia, esa es la principal norma. Para no hacer el video demasiado eterno, básicamente vamos a decir que alguna de las limitaciones que tiene el método científico es el hecho de que, bueno, muchas veces controlar todas las variables de la naturaleza es complicado para poder reproducir ciertos experimentos. Por eso, lógicamente, se trabaja modificando algunos aspectos y manteniendo constantes otros valores para decir, bueno, más o menos este es el fenómeno que queremos estudiar, acotamos esto y lo demás lo dejamos constante para no complicarnos demasiado la existencia. Otro de los problemas es la tecnología. En muchos casos no nos permite hacer mediciones muy certeras. Cuando hablamos, por ejemplo, de dimensiones como la extensión del universo, parece que siempre nos vamos a quedar cortos con la tecnología que tengamos porque estamos hablando de algo extremadamente inmenso. Bueno, a medida que el conocimiento de la tecnología humana vayan avanzando, esas mediciones van a volverse más certeras. Pero mientras tanto, trabajamos con las herramientas que tenemos, ¿no? Pero yo creo que lo que vale la pena destacar del método científico es este tema del avance permanente, el cuestionamiento permanente. El hecho de decir, bueno, esta teoría está probada, sí, ok, apareció esta nueva pieza de evidencia que parece que hace sonar la teoría. ¿La ponemos a prueba, revisamos, si sobrevive, perfecto, la teoría sigue funcionando, esta pieza de evidencia encaja de esta manera. Así es como funciona y así es como se va construyendo. Nunca se trata de una verdad de fe, de una transmisión de un dogma, de algo que la gente debería aceptar porque sí, porque es la verdad revelada. Todo está bajo cuestionamiento. Eso es lo maravilloso y lo hermoso de la ciencia precisamente, que no hay verdades absolutas como tal. Y probablemente a esta altura te estés preguntando y digas, pero ¿y para qué hablar tanto del método científico? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué me cambia la vida? Lo cierto es que el método científico se aplica en todo momento y uno ni cuenta se da. De hecho, si uno analiza los pasos del método científico, vemos que es un proceso que uno realiza con total normalidad cuando, por ejemplo, está aprendiendo, cuando es un niño. Por ejemplo, no sé, digamos, uno va caminando por la calle, comienza a llover y uno se da cuenta de que el agua lo moja. La observación es que el agua moja. Y puede parecer una observación tonta, pero estamos hablando de una mente infantil, de una persona que recién está dando sus primeros pasos en el mundo y que se sorprende con ese tipo de cuestiones. Y lógicamente dice, el agua me moja. Ok, la hipótesis es que me humedece cuando me toca mi cuerpo. Entonces agarro, voy a la canilla, a la pila, al grifo, como sea. Y una vez que abro, siento el agua, digo, es verdad, humedece mi mano. Al llorar, mis lágrimas humedecen mi cara. Entonces todo esto son experimentos que van dando lugar a que la persona diga, es verdad, el agua humedece, el agua moja. Y de esta manera, cuando va con sus pares, que serían sus padres o tal vez otros niños, y le dice, el agua moja, probablemente lo miren con cara de, claro que moja. Pero se comprende que esta manera de adquirir conocimiento es tan básica que es lo que nos ha permitido a nosotros darnos cuenta como especie, por ejemplo, el origen de ciertos fenómenos cosmológicos que nos parecían incomprensibles en primer lugar, entender por qué se producían los rayos y la tormenta eléctrica, cosa que seguramente ha sido por demás de divertida para nuestros antepasados, así como también la naturaleza propia del fuego. Entonces, todo este tipo de cuestiones son a la vez interesantes y a la vez importantes para el desarrollo humano en general.
De esta manera, utilizando este método, es que se ha logrado todo lo que nos rodea. El hecho de que ustedes puedan estar viendo este video es porque tenemos internet, por ejemplo, una de los desarrollos humanos. Otra de las herramientas muy utilizadas hoy por hoy, el teléfono celular, también es fruto del desarrollo humano. Y cada etapa del desarrollo que derivó en este teléfono viene dada por una serie escalonada de procesos de evolución tecnológica, donde el ser humano logró teléfonos que podían hacer llamadas y mensajes, que seguramente todos recordamos, y de manera posterior, bueno, arrancamos con los tonos un poco más elaborados, con los monofónicos, los polifónicos, las pantallas a lograr cada vez mayor resolución, los videojuegos, historia similar, y podemos pensar en lo que se nos ocurra, en el calzado, por dar un ejemplo de todos los días, en los automóviles, por pasarnos un poco más a la parte mecánica, la cual no domino mucho, pero por ahí ustedes sí dominan mejor que yo. La cuestión es que a través del método científico se han logrado todos los avances importantes en el estudio tecnológico que constituyen nuestro modo de vida actual. Por eso es que el método científico es importante, vale la pena estudiarlo y tenerlo en cuenta. Vale decir como conclusión final que el método científico se basa en la observación, como dijimos, y por consiguiente en la evidencia. Tiene que haber evidencia de que ese objeto existe, de que está ahí, o al menos de ver sus efectos, para poder darnos cuenta de que estamos hablando de un fenómeno que ocurre en realidad. Por eso es que el testimonio no tiene demasiada cabida en lo que es el método científico en cuestión. Y muchas veces hay personas que se molestan a raíz de esto porque consideran que el testimonio, bueno, ¿para qué una persona mentiría, no? La verdad que no es un argumento demasiado válido. Más allá de esto, un testimonio podría ser válido si, por ejemplo, yo digo, mira, agarré una cucharada de sal, la puse en agua y al darle un par de vueltas a la cuchara, la sal había desaparecido. La sal se disolvió por completo en el agua. Y una persona podría decir, che, pero ¿y este testimonio tiene sentido? Estoy hablando de un hecho muy básico que todos en algún punto de nuestra vida hemos hecho y seguramente vamos a decir, sí, eso pasa. Pero me refiero, si una persona viniera con una idea aparentemente descabellada, que al momento de reproducirla ocurre como la persona describió, evidentemente ese testimonio sí tendría un valor porque derivó en un proceso que se puede repetir y que al repetirlo ocurrió tal cual la persona lo había comentado. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de estos sucesos un tanto extraños, vamos a decir? ¿Qué pasa con estas experiencias paranormales? ¿Qué pasa con la persona que dice haber visto un fantasma, o un familiar, o un ser querido que había fallecido poco tiempo antes? Observaciones de alienígenas, platos voladores y todas las cosas que nos podamos imaginar. Ahí entramos en un problema, porque lógicamente estos testimonios no tienen ningún tipo de validez. No tenemos forma de saber qué pasaba en la química cerebral de la persona que estaba experimentando esta supuesta experiencia paranormal. Ya sea ver a un familiar, un ser querido, lamentablemente el duelo no es fácil. Puede pasar que la persona, por extrañarla, vea una imagen que no es real. En términos de fantasmas, no tenemos evidencia de eso, no real. Entonces, de nuevo, sin fundamentos reales, ¿por qué deberíamos tomar en serio el testimonio? Similar pasa con el tema de los platos voladores, ovnis, alienígenas y demás. La evidencia que se presenta en algunos casos es demasiado pobre, no tiene mucha congruencia en sí. Y bueno, hay buenos motivos para no tomarla demasiado en serio. Entonces, no se enojen, pero los testimonios de esas características difícilmente van a poder ser valorados, me atrevo a decir, nunca por el método científico. Siempre que un testimonio pueda ser válido, vamos a dar otro ejemplo. Pasa mucho en la medicina tradicional que, por ejemplo, dicen, bueno, ¿tenés tal problema? Sí, tomate un té o un mate de esta hoja en particular. ¿Qué pasa? Podría haber una persona completamente escéptica que diga, no, esa hoja no sirve para nada. Pero resulta que si otra persona agarra y estudia los componentes de esta hoja, podría decir, miren, acá hay un analgésico, acá hay un antidiarreico, por dar un ejemplo, y acá hay otro componente que, bueno, sirve, no sé, para la cefalea. Entonces decimos, ¿realmente era mito? ¿Era solamente un testimonio infundado? Y la verdad es que no, porque vemos que uno de los componentes tenía el efecto deseado. Obviamente, en la planta tenemos un montón de componentes, probablemente algunos nocivos, algunos que inocuos, que no tengan demasiado efecto, y otros que nos sirvan. Si logramos refinar esto, purificar y obtener el fármaco en cuestión, sencillamente vamos a usar el fármaco que necesitamos para la dolencia que necesitamos y puede que tengamos algún efecto adverso, sí, pero en mi opinión
va a ser mucho menor que toda la cantidad de efectos adversos que podemos tener con una hoja que tiene un montón de componentes que ni siquiera sabemos cuáles son a cabalidad. Y de esta manera hemos llegado al final del video. Si te gustó el contenido, por supuesto, dale me gusta, me ayudas mucho con eso. Suscríbete o compartilo con tus amigos. Espero no haber sido demasiado extenso. Si alguna cuestión quedó poco clara, me lo dicen en los comentarios para que podamos ampliar un poquito más. No pretendo hacer videos muy largos porque lo que quiero es que la gente que por ahí no está metida en el ámbito científico pueda darle por ahí una mirada y decir, ok, eso tiene sentido, por este camino me parece que vamos bien. Quiero tratar de que la gente no científica pueda interiorizarse un poquito en ciencia sin ánimos de hacerlo demasiado tedioso, demasiado aburrido. Recuerden, como siempre, cuestionarse no tiene nada de malo. Y con esto nos despedimos y nos vemos en un próximo video.